Vamos ya al espacio de la entrevista, pero antes nos vamos a tomar unos segunditos para saludar a todas las personas que están pendientes de nuestra transmisión a través del canal 181 del sistema Sky. Como les decíamos, esta mañana vamos a hablar sobre el inicio del año escolar 2017. Recordemos que Educación va a invertir 941 millones para esa área, pero tenemos más datos que ustedes deben conocer sobre educación en este día martes. Más de 1.300.000 estudiantes regresan a las aulas esta semana. Este lunes 16 de enero para muchos fue su primer día de actividades. Vuelve el bullicio y la vida en los salones de clases. Para el año lectivo que inicia, Educación tiene asignado 941.9 millones de dólares, que es $300.000 menos con relación al presupuesto de 2016. Para miembros del Consejo Nacional de Educación, es lamentable que el presupuesto no avance, es decir, que no haya un incremento, a pesar que todos los miembros de la entidad e incluso a criterio del titular del ramo coincidan que la situación del sistema es deficiente. Consideran una burla a su trabajo que el presupuesto no registre un incremento aunque sea mínimo. El padre José María Tojeira, miembro del CONED, afirma que aparte de las deficiencias de la cobertura en educación preescolar y bachillerato, hay serios problemas tanto en la calidad como en la justicia salarial. Además señala que si se quisiera tener nítidas las ventanas, las puertas, las paredes, los techos, los cielos rasos, los pizarrones, los baños, los muros, los suelos de las aulas, habría que invertir aproximadamente unos 500 millones de dólares. Sin presupuesto, afirma que las escuelas estatales seguirán deteriorándose, los maestros con salarios bajos y la calidad continuará siendo baja. En junio de 2016 se presentó el Plan El Salvador Educado, que plantea 6 desafíos: escuelas libres de violencia, docencia de calidad, desarrollo integral de la primera infancia, 12 grados de escolaridad universal, educación superior para un país productivo, innovador y competitivo, así como infraestructura de calidad. Plan que para miembros del CONED no deja de ser un tanto idealista, además que requiere para su desarrollo 12.500 millones de dólares en 10 años, lo que expresan excede las posibilidades reales. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, vamos a analizar los retos de la educación en El Salvador en el año lectivo que inicia. Comenzamos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida, como ya les anunciamos, al señor ministro de Educación, Carlos Canjura. Ministro, un gusto recibirlo ya en el inicio de clases 2017. No, el gusto es mío y muchas gracias por el espacio para poder comentar con la población salvadoreña el inicio del año escolar 2017. ¿Cuáles son las expectativas en este nuevo año de trabajo para educación, señor ministro? Bueno, como siempre, ¿verdad? El propósito fundamental es el de elevar la calidad del sistema educativo. Nosotros esperamos que los esfuerzos que hemos venido haciendo vayan rindiendo sus frutos poco a poco, ¿verdad? Porque los sistemas educativos no se mueven tan rápido como uno desearía, ¿verdad? Pero sin embargo creo que los esfuerzos que estamos haciendo van a dejar una buena base para que se construya un sistema educativo de calidad. Ministro, según datos oficiales, es 1.300.000 estudiantes los que esperan ustedes en las aulas en este nuevo año. Esto con relación al año anterior, ¿la matrícula se ha incrementado, se ha mantenido? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, sí, la matrícula se ha mantenido, pero aquí habría que ver un detalle que tiene impacto en la población estudiantil y es el hecho de que la tasa de crecimiento de la población ha bajado, ¿verdad? Lo que significa que tenemos menos ingresos. No es una cuestión tan elevada, pero sin embargo hay una reducción. Pero eso nos lo complementa el hecho de que la cobertura que hemos tenido en media y en educación inicial, pues han sido coberturas que demandan todavía mucho más intervención nuestra. Así que la población estudiantil creo que sí se va a mantener.
Ministro, hay datos interesantes que han surgido. Bueno, ayer celebrábamos los 25 años de la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado. El presidente daba un discurso y hablaba de la educación en cultura de paz. De hecho, en una parte él decía, ya he dado instrucciones al Ministerio de Educación para que se incluya la cultura de paz como parte de la formación académica de los estudiantes. ¿Qué instrucciones en sí le dio el presidente o a usted en este caso que tiene pues a su cargo la rama de educación? Bueno, el 12 de diciembre hicimos una convocatoria al sector académico, a los maestros del sistema educativo que están participando en el plan de formación de maestros. Invitamos a diplomáticos para hacerles el planteamiento de la necesidad de establecer justamente en el sistema educativo lo que se refiere a cultura de paz. De verdad que nuestro país requiere hacer esfuerzos extraordinarios por modificar la conducta que tenemos los salvadoreños. Somos muy dados a resolver los conflictos de manera violenta. Creo que todo esto tiene sus raíces históricas que deben ser analizadas, que es justamente una de las temáticas que nos hemos propuesto en el Foro Cultura de Paz, porque tenemos 6 temáticas que tienen que ver con justamente las bases que explican esta cultura no de paz que tenemos. Estamos moviendo a toda una comunidad de profesores de ciencias sociales para discutir el tema de lo que podría ser el currículo a incorporar en los programas de ciencias sociales para desarrollar en las aulas cultura de paz. Hay que ver todo el proceso de formación de la planta docente del sistema educativo para atender ese tema. Y bueno, hay 6 mesas que tenemos previstas y todo el año 2017 lo vamos a dedicar a discutir ese tema de la manera más amplia posible. La expectativa es que al finalizar el año nosotros tengamos material que ya esté listo para trabajar dentro del sistema educativo, que sea posible llevarlo a las escuelas, ¿verdad? Esto es todo un proceso porque como nos ha ocurrido con el tema de la asignatura moral, urbanidad y cívica que nos ordenó en la Asamblea Legislativa, nosotros ya tenemos esa propuesta, ya tenemos todos los programas que van a ser desarrollados desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Ministro, cuando hablamos de educar en cultura de paz, ¿se refiere a incluir nuevos contenidos en materias ya existentes, incluir materias nuevas en la currícula de formación de parvularia, de básica y de educación media? ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando se dice, bueno, vamos a incluir la cultura de paz? ¿Un papel nuevo del maestro como orientador en este caso? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de educación, eso debiera ser algo que estuviese de manera natural incorporado, ¿verdad? Sin embargo, creo que la realidad nuestra nos está demandando hacer un mayor énfasis en esos temas. Y eso pasa pues por desarrollar en el aula esa capacidad de acordar cuáles van a ser nuestras normas de conducta en el aula, ¿verdad? En aprender a debatir sin necesidad de irrespetar al compañero, de irrespetar al prójimo, ¿verdad? Aceptar que no todos coincidimos, incluso en temas que parecieran obvios, ¿verdad? Y que tanto respeto merece la opinión de uno como la merece la opinión del otro. Y bueno, todo esto se cultiva
Todo esto se desarrolla y obviamente hay que desarrollarlo en la familia, pero la escuela como responsable que es de la educación de los niños y niñas en nuestro país, pues igual debe incorporar este tema con énfasis, ¿verdad? Creo que esto es un buen aporte que podemos hacerle a la sociedad salvadoreña si logramos construir una generación que tenga otras maneras de debatir con sus semejantes. Uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad es el de la violencia, y se ha dicho que una forma de cortar la violencia incluso no es la represión, sino, decía, cortar los canales de alimentación de las pandillas, cortar los canales que permiten que nuevas generaciones se incorporen a este tipo de grupos, y la educación es clave en este momento, ministro, sobre todo con el tema de que hablamos, de educar en cultura de paz, en reorientar a los niños a ver el mundo de una forma diferente. Pero ¿qué tan difícil es el trabajo que se les da a ustedes? Porque siento yo que es una misión un tanto complicada también. Sí, en tanto que la situación actual tiene que resolverse de manera integral, ¿verdad? Y hay momentos en donde obviamente tiene que pasarse a esa decisión incómoda de disuadir, pero justamente prevenir es lo que el sistema educativo debe tomar como responsabilidad central. Y prevenir no tiene un efecto inmediato dentro del sistema educativo, ¿verdad? Pero nosotros, justamente el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo que, bueno, en la asignatura moral, urbanidad y cívica, el desarrollar cultura de paz, atender de manera decidida la educación inicial. Eso tiene un efecto, o tendrá un efecto positivo en el futuro de la nación. El atender la primera infancia de la mejor manera puede significar la construcción de toda una generación con capacidades socioemocionales diferentes a lo que han sido estas generaciones. Así que yo creo que sí, nosotros tenemos una alta responsabilidad de construir una generación que tenga otros principios de actuación en su medio social. Ministro, hay situaciones que creo yo que son determinantes, sobre todo para el trabajo del Ministerio de Educación. Uno de estos es el presupuesto que se les asigna cada año para trabajar. Hasta ahora, bueno, El Salvador no cuenta con un presupuesto general de la Nación 2017 debido, bueno, al impasse que se ha generado en la Asamblea Legislativa, que no ha permitido su aprobación. ¿Qué impacto tiene para ustedes? Es cierto, se está trabajando con el presupuesto 2016, pero se ha aclarado que esto es solo se usa para funcionamiento, pero no se pueden ejecutar inversiones que vienen contenidos en el presupuesto 2017. En el caso de educación tiene 941.9 millones, pero habían quejas incluso de que era menor al del año anterior, que era $300.000 menor que el año anterior. ¿Les va a generar a ustedes algún contratiempo el no contar con el presupuesto 2017 ya en forma para poderlo ejecutar? Sí, en efecto, eso es normal, ¿verdad?, que tenga efecto en el funcionamiento del ministerio. Yo lo he señalado, ha habido un par de actividades que teníamos previstas para el mes de enero y que no fue posible realizarlas justamente por no tener el presupuesto aprobado. Porque de todas maneras, aun cuando el presupuesto 2016 se aplica en ausencia de una aprobación del presupuesto 2017, la aplicación del 2016 incluso requiere ciertos acomodos que llevan cierto tiempo. Ahora pues ya tenemos
las indicaciones claras de Hacienda cómo vamos a aplicar el presupuesto 2016, pero eso, como digo, lleva tiempo, ¿verdad? Ha llevado tiempo y nos impidió que desarrolláramos un par de actividades que estaban previstas para el inicio del año. Pero yo quiero también destacar que nosotros hemos trabajado en estas condiciones tan difíciles que tiene el país en términos de sus ingresos, ¿verdad? Hemos trabajado tratando de hacer con ese recurso lo mejor que se puede, ¿verdad? Hemos tratado de hacer el mejor uso del último centavo que está asignado al presupuesto de la Nación. Incluso los presupuestos que nosotros hemos ejecutado se han ejecutado al 100% prácticamente, ¿verdad? Es algo que nos deja claro que el Ministerio de Educación ha estado trabajando con un marco presupuestario muy estrecho. Sin embargo, yo creo que eso no es excusa para hacer en el sistema educativo el mejor de los esfuerzos por mejorar la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Hay un tema que creo yo que tiene que ver justamente con la actitud de nosotros los maestros en el sistema educativo. Sí. Yo creo que incluso en escuelas en donde las condiciones son difíciles, a veces con la gestión de un director podemos marcar una diferencia. Podemos marcar diferencia en efecto. Así es que creo que con buena disposición, con la comprensión de lo que significa ser educador, yo creo que la planta docente nacional nuestra hará lo mejor que puede hacerse para que nuestra generación tenga educación de calidad. Ministro, mañana es el acto oficial de inauguración del año lectivo en el que participa siempre la Presidencia de la República. Sí, el día de mañana vamos a inaugurar el año escolar. Lo iniciamos el día de ayer, el 16 de enero, ¿verdad? Pero sí, no quisimos hacer el acto oficial de inicio del año escolar por no competir con un acontecimiento tan importante como es la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Que por cierto me parece que en efecto nuestra sociedad requiere ese tipo de acuerdos para, como digo, en esa cultura de paz que nos ha demandado el señor presidente introducir de manera enfática en el sistema educativo, la sociedad ahora lo requiere. Porque cuando hablamos de lo que debemos hacer en el sistema educativo para enfatizarlo, pues es algo que va a tener efecto en los próximos años. Pero yo creo que de manera urgente se nos está demandando que intentemos desarrollar cultura de paz en estos momentos con la generación de ahora, ¿verdad? Ministro, nosotros hemos consultado también con los ciudadanos, nos interesa conocer el punto de vista sobre los retos que tiene educación en este año lectivo que está comenzando. De hecho, vamos a ir con uno de nuestros compañeros, uno de los reporteros de Noticiero Hechos, para que nos diga qué dice la gente sobre los retos que tiene educación en este año lectivo que está comenzando. Néstor, te saludamos, Néstor Hernández, un buen día. Hola Manuel, buenos días. También saludos al ministro de Educación, Carlos Canjura, que se encuentra en el estudio. Comentarles acá en el Instituto Nacional Jesús María Brán, comentarles que acá ya han iniciado las clases del día de ayer. A pesar que ayer sí estuvieron los alumnos, nos estaban comentando, sobre todo enfocados en conmemorar también la firma de los acuerdos de paz, el 25 aniversario, pero vamos a mostrarle que ya están ellos prácticamente iniciando sus clases. A las 7 de la mañana van a ingresar a sus aulas y a esta hora pues ya están preparándose, llegando hasta este lugar, y por eso pues ya ven cómo los alumnos están por ese sector. Vamos a tratar de acercarnos donde ellos para molestarlos y comentarles que están ellos aquí preparándose, están esperando ingresar ya a sus aulas y recibir sus clases. Y bueno, vamos a ver a quién vamos a entrevistar rápidamente para que nos comente cómo están sus expectativas para el inicio de clases en este año 2017. Muy buenos días, si nos comentas qué te parece o qué expectativas tienes para este inicio del año. Mis metas.
¿Sí? ¿Qué metas tenés para este año 2017? Pasar de grado y ir a la universidad. ¿Y qué esperás? ¿Estás por iniciar el bachillerato o en qué grado estás? Segundo año. Segundo año de bachillerato. ¿Y qué te ha parecido el estudio, la educación en estos últimos años? Bien. Bien. Aprendiendo bastante. Sí. ¿Y qué área es la que más te gusta? General estoy sacando. General estás estudiando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, parte de las expectativas que tienen los estudiantes, unos dicen estudiar bien, otros dicen pasar de grado. Aquí hay más estudiantes que están. Muy buenos días, chicos. A ver si nos comentan un poco qué les parece el inicio del año. ¿Qué expectativas tienen para iniciar el año? Pues expectativas son de que vamos a entrar pues con todo y que primero Dios las notas sean buenas y pasar el año muy bien. ¿Qué grado va? Segundo contador. Segundo contador, sí. Cuando termine segundo año va a tercer año de bachillerato, luego ¿qué expectativas tienen? ¿Estudiar en la universidad o qué piensan hacer? Sí, estudiar universidad y tal vez pienso agarrar comunicaciones, entonces tal vez trabajar y estudiar a la universidad, a ver qué tal, pero primero ya vamos a estudiar a la universidad. Okay, muchísimas gracias, futura colega. Bueno, compañeros, este es mi reporte, Manuel. También un saludo al ministro, como le está mencionando, que está en el estudio. También vamos a mostrarles un poco acerca de un sondeo que hemos realizado sobre las expectativas que tiene la población, sobre todo hablando del tema de cuáles son la opinión de la población sobre el sistema educativo para este año 2017. Veamos. Supuestamente no van a dar los cuadernos, todo eso, así estaban diciendo, por eso, esa es una, digo yo. Y otra de que casi no les están pagando lo que se debe pagarles a los señores de la limpieza, a los que cocinan, así, a los maestros. Supuestamente a los señores que hicieron el uniforme, hasta hace poco les han entregado la liquidación. El gobierno tiene que soltar más fondos así a los niños de la educación, porque eso es lo que falta más en nuestro país, la educación. A veces se gastan dinero en otras cosas que no tienen nada de importancia y entonces lo mejor la educación. Sí tienen que mejorar con lo que es equipos. El hecho es que la gente está saliendo menos capacitada y eso influye incluso para que consigan un empleo. Esa materia, la moral, porque eso lo hemos perdido. Antes yo cuando estudiaba había eso, ¿verdad? Entonces ahora no lo tenemos, por ahí que se han perdido todos los valores. Si el gobierno propusiera todos esos valores, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el reto que tiene. Por ejemplo, ahorita los útiles no los van a dar, dicen. ¿Va? Entonces, ¿en qué quedamos? Si el pueblo pide y pide y el gobierno no cumple. Bueno, ya escuchaban ustedes las declaraciones de parte de la opinión ciudadana, lo que piensa la población acerca del sistema educativo. Y bueno, para mostrarles nada más también acá en este instituto, rápidamente, acá una de las aulas que se encuentra a mi derecha, pues sí, con algunos inconvenientes. Esta aula que van a observar ustedes con un árbol atravesado, con parte de las láminas que deben dejar el espacio para que pase el árbol. Entonces está hecho de láminas prácticamente y es algo bastante humilde acá, una de las aulas más complicadas. Así que esto es parte de lo que piensa la población, de lo que piensan los alumnos. Manuel, regreso contigo hasta el estudio con este reporte. Bueno, gracias a Néstor Hernández por el reporte. Señor ministro, bueno, me gustaría conocer su comentario. Bueno, ya vimos ahí las expectativas de los estudiantes que están comenzando su semana ya de clases y también las opiniones que daban los ciudadanos. Una persona decía, hablaba sobre los programas de paquetes y decía que no los van a dar. Hasta ahora no ha habido ningún cambio sobre el tema de los programas sociales que se impulsan a través de educación. Bueno, varias cosas son importantes destacar con ese reportaje. Lo primero que en efecto, en esas condiciones en las que está este centro escolar, son una de las condiciones que nosotros hemos señalado y que nos permitió, no el mes pasado, sino en septiembre de 2014 planteamos la necesidad de establecer una política de infraestructura educativa. Justamente donde vamos a inaugurar el centro escolar el día de mañana es el centro escolar Adrián García, ahí en San Esteban Catarina. Ese centro escolar
es el primer centro escolar en donde se responde a la política de construcción de centros escolares que definimos en el 2014. Ahí se tienen todas las condiciones. Se tiene un aula para cada grado, se tiene un laboratorio de ciencias, se tiene espacio para las artes, se tiene un espacio de comedor y cocina, se tiene un espacio para el centro de cómputo. ¿Se puede decir que es el ideal hacia dónde se gustaría llevar el resto de centros? Se tiene su cancha de básquetbol, es decir, eso es lo que nosotros hemos planteado como reto, ¿verdad? Definir una política de infraestructura educativa, pues se hizo necesaria por la infraestructura con la que contamos en el sistema educativo nacional. Estamos hablando de 5.184 escuelas, de las cuales más del 50% tienen condiciones realmente poco propias de lo que exigiría un espacio educativo. Así es que este es un tema que está claramente planteado en el plan El Salvador Educado, en donde los retos por responder a esta política de infraestructura educativa nos exigirían, como lo comentaba el padre Tojeira, bueno, en efecto 500, 600 millones de dólares. Solo el poner el sistema educativo en la infraestructura en condiciones. La infraestructura en condiciones adecuadas. Pero por otro lado yo quiero destacar que todo este ambiente político que hemos vivido en los últimos meses está construyendo en la ciudadanía un sentimiento de desesperanza, ¿verdad? Y en efecto, el que los ciudadanos se expresen como se expresen, de que ya los paquetes escolares no se van a dar, que pareciera que la lectura que hace nuestra población es que todos los programas sociales que hemos establecido son programas sociales que ya no se van a atender. Creo que es importante enfatizarle a la población de que nuestro propósito es en efecto mantener los programas sociales como parte fundamental para asegurar que nuestros niños y nuestras niñas están en las escuelas. Paquetes escolares, uniformes, zapatos, y debemos reconocer las dificultades con las que nos hemos enfrentado, pero esto tiene que ver con toda una manera de enfrentar el tema del presupuesto del país, ¿verdad? En donde obviamente ha jugado un papel muy, yo diría muy triste, toda la actitud que se ha tenido respecto a la aprobación del presupuesto y en cuanto a la consecución de fondos para que el Ministerio de Hacienda pueda disponer de los recursos necesarios para atender tanto tema importante en el país. Bueno, y con esta imagen que tenemos de cómo inician el año escolar muchos jóvenes, vamos a ir a nuestra primera pausa y también les recordamos que vamos a hablar sobre los programas sociales, sobre la entrega de paquetes, la entrega de uniformes, la entrega del vaso de leche. Al regresar, recuerde que estamos conversando esta mañana con el señor ministro de Educación. Ya regresamos. Con la parte de la inducción, el diagnóstico que vamos a realizar, y este día pues también vamos a iniciar al ingreso de los grados que corresponden, ¿verdad? Estaríamos primeramente en el segundo año general. Levántenme la mano. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el señor ministro de Educación, Carlos Canjura, y estamos hablando sobre las expectativas al inicio del año escolar 2017. Señor ministro, hay una serie de puntos que queremos plantearle, pero antes vamos a escuchar algunos datos que tenemos para ustedes en el siguiente reporte.
250 centros escolares están comprendidos en el Plan Seguridad que desarrollará la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en este 2017. Más de 1.500 elementos de la policía y del ejército estarán en los alrededores de las escuelas e institutos, además de la ruta segura que permitirá mayor tranquilidad durante el desplazamiento. El objetivo base, lograr ambientes armoniosos y en cultura de paz. El plan está vigente desde el 15 de enero y concluirá el 15 de diciembre. Pero, ¿qué comprende este plan? Dar cobertura a 300 centros con seguridad perimetral, 700 por medio de modalidad de ruta segura y 250 en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro, explicó el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. El Ministerio de Educación registra 5.132 centros educativos a nivel nacional. La cobertura directa será a 1.250, un aproximado de 250 instituciones más que el año 2016, según las mismas autoridades de la policía. Según diversas publicaciones, el año pasado aproximadamente 36.000 estudiantes abandonaron la escuela. De ese total, 14.000 lo hicieron por el acoso de las pandillas. Los centros educativos privados han denunciado que se les excluyó del plan de seguridad. Afirmaron que para el año lectivo que inicia esperaban 250.000 matrículas, pero que apenas han alcanzado 210.000. Afirman que de 600 centros educativos que forman parte de la Asociación de Centros Estudio Te Paga, por lo menos 200 están en zonas consideradas de riesgo. Continuamos con la entrevista de este martes 17 de enero de 2017. Bueno, señor ministro, hay aspectos que considero quedaron pendientes de la intervención anterior. Uno, las dudas que tienen los ciudadanos respecto a los paquetes escolares y todos estos programas de carácter social que se impulsan a través de educación. Mucha gente decía, bueno, es que dicen y que ya no van a dar los paquetes. ¿Va a haber algún cambio o se mantienen tal y como han venido funcionando los programas sociales que a ustedes les toca desarrollar? Yo invito a los que dudan que vean el presupuesto 2017, ¿verdad? En donde está claramente reflejado que los programas sociales son programas que no vamos a afectarlos en absoluto, ¿verdad? Y yo realmente lamento que todo este ambiente que hemos venido viviendo en el tema presupuestario en el país esté provocando en la población ese tipo de dudas, ¿no? Pero yo quiero ser muy enfático en decir que los programas sociales es lo que consideramos como los programas fundamentales. Aquí es donde se puede poner en práctica eso que constitucionalmente hemos declarado como derecho. El derecho a la educación de calidad está establecido constitucionalmente y asegurar que los niños van a la escuela es justamente una tarea fundamental. No podemos hablar de calidad del sistema educativo si los niños no llegan a la escuela, al centro, porque justamente no tienen zapatos, porque no tienen ropa adecuada, porque no tienen un desayuno propio para poder estar en un ambiente razonable de aprendizaje. Todos estos temas son los temas que permiten asegurar que el niño va a estar en condiciones apropiadas para iniciar su educación de calidad. Me llama la atención también el plan El Salvador Educado, un plan que es muy ambicioso hasta cierto punto, pero también que requiere una amplia inversión en un periodo de 10 años. Estamos hablando de 12.500 millones de dólares. ¿Existe algún tipo de garantía de que esa inversión se va a poder hacer en determinado momento? No, yo creo que garantía no existe garantía alguna respecto a eso, pero sí yo creo que permite hacerle ver a la sociedad salvadoreña las grandes brechas que tenemos en el tema educativo y que todos los salvadoreños tomemos la responsabilidad de asegurar que tenemos mayores recursos para poder atender lo que demanda nuestra población en términos de educación de calidad.
porque este tema presupuestario no es un tema del Ministerio de Educación de ahora, no es ni siquiera un tema que tenga que ver con Hacienda, es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Y aquellos que tomamos algún tipo de decisión, creo que debemos ir tomando cada vez más conciencia de la importancia de destinarle más fondos a la educación. Y esto, por supuesto, tiene que ver con los ingresos que tiene el Estado. Si los ingresos son raquíticos, pues obviamente no se va a poder elevar la participación, los fondos que requiere el sistema educativo. Así que yo en ese sentido quisiera hacer un llamado pues a que vayamos todos los salvadoreños planteándonos el tema de cómo lograr que el sistema educativo tenga mayores niveles de inversión. Yo quisiera señalar que dentro del presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Educación, está incorporado el presupuesto de la Universidad de El Salvador, ¿no? De verdad, a mí me parece interesante lo que está ocurriendo con el tema de educación, porque a medida va cambiando el tiempo, como usted nos dice, los problemas presupuestarios no son de hoy, han sido la constante en esta área en específico, a la que no se le había dado pues la importancia debida, pero a medida del tiempo y el debate ha ido creciendo, se va perfilando como una de las bases para el desarrollo de El Salvador, y eso creo yo que pone énfasis en la importancia de invertir en educación y la importancia de apoyar a un área tan importante para el futuro del país mismo. ¿No le parece a usted que esto es que yo creo que la educación, viéndolo históricamente, ¿verdad? La educación se ha ido posicionando en la sociedad salvadoreña y en muchos otros países como los nuestros, que hay bastantes, se ha ido posicionando con mucho dolor, con mucha resistencia, ¿verdad? Hace 100 años el que llegaba a sexto grado era alguien que lograba capacitado, digamos, un buen nivel de formación. Eso es lo que hace 100 años se consideraba como alguien que ya sabía de letras, ¿verdad? Hace todavía 60 años, pues cuando hablábamos de un bachiller, pues se entendía que era de las personas mejor formadas del país. Pero ¿por qué los porcentajes de analfabetismo, los porcentajes de educación eran bajísimos en El Salvador? Claro, lo que se invertía en educación era poco, ¿verdad? Y claro, el desarrollo de las capacidades de nuestra población eran limitadas porque lo que se invertía era bajo. Pero seguimos nosotros en esa ruta tortuosa que ha llevado la sociedad salvadoreña en la búsqueda de mayores niveles de formación de nuestra gente. Y esa búsqueda permanente de ampliación de la población educada en El Salvador es la que está demandando mayores recursos, ¿verdad? Y yo creo que cada vez parece más clara la asociación entre el desarrollo de nuestra gente desde el punto de vista del desarrollo de sus capacidades ciudadanas y productivas con el desarrollo de la nación, ¿no? Porque de repente pareciera que cuando hablamos de desarrollo económico como que no tiene que ver con nuestra gente, que esa es una visión que se escucha muy frecuentemente en la sociedad salvadoreña, ¿verdad? En hacer caso omiso del sistema educativo y creer que el país se puede volver un país productivo, altamente productivo, lo que es absolutamente falso, ¿verdad? Las posibilidades de tener un país altamente productivo pasan por ocuparnos de formar bien a nuestra gente. Y eso exige, bueno, un sistema educativo que le apuesta a la calidad. Y para apostarle a la calidad, pues debe, sin duda, elevar los niveles de inversión. Y lo que se ha hecho en el CONED, y esos montos que parecen toda una ilusión, son por lo menos un llamado para que en la sociedad salvadoreña comprendamos la importancia que tiene el cubrir las brechas que tiene el sistema educativo nacional.
Me parece interesante sobre todo el análisis que hacen los miembros del CONED, en el caso del padre José María Tojeira, que es parte de este consejo. Él hablaba en un editorial y ponía énfasis en el tema presupuestario y él decía claramente que si no se invierte en educación, difícilmente se va a lograr salir de la baja calidad y de la baja formación. Y él decía que una de las grandes apuestas como país tiene que ser esto, y decía, no es para el futuro, es para hoy que se tiene que hacer este tipo de inversiones. Me parece a mí interesante sobre todo porque se está poniendo énfasis en las necesidades que existen en un sistema tan amplio. Estamos hablando de más de 5.000 centros escolares, más de 5.000 escuelas donde a veces se carece de un montón de situaciones, y creo yo que cuando él decía, para poner, decía, nítidos, mencionaba los centros escolares, se necesitan por lo menos una inversión de $500 millones. Son cifras que se lanzan, pero que como usted decía, dan luz sobre un problema que es real y que está ahí en los centros escolares. Claro. Sí, como digo, lo que el CONED ha hecho es financiar la brecha, declarar el financiamiento que requeriría cubrir las brechas que tiene nuestro sistema educativo, la brecha que tiene en la educación inicial, la brecha que tiene, todo el tema de primera infancia, ¿verdad? La brecha que tenemos en el nivel medio, la brecha que tenemos en educación superior, ¿verdad? La brecha que tenemos con nuestros maestros, la brecha que tenemos en infraestructura educativa. Todos esos temas juntos, pues son temas que dan para imaginar que lo que el sistema educativo demanda para los próximos 10 años no es poca cosa, ¿verdad? Y debemos hacer los esfuerzos por asegurar que nuestra gente se forma de la mejor manera posible. Y eso pasa por asegurar que nosotros establecemos una ruta de elevación del presupuesto de la nación en el campo de la educación. Ministro, lastimosamente en los tiempos que corren en El Salvador ya no solo hay que preocuparse por la calidad de la educación, sino por otros factores que son hasta cierto punto externos al papel y el trabajo que hacen ustedes como Ministerio de Educación. El tema de la seguridad. Esta última semana ya la Policía Nacional Civil daba a conocer el plan que van a desarrollar para garantizar la seguridad en muchos centros escolares. ¿Cómo ven ustedes este plan? ¿Cuál es la expectativa que tienen del alcance que puede llegar a tener para solventar y enfrentar un problema que es real también en los centros escolares? Bueno, justamente nosotros hemos venido trabajando siempre coordinadamente con el Ministerio de Seguridad, con la Policía Nacional, con la Fuerza Armada, porque sí es un problema que ha afectado de manera clara el sistema educativo nacional. El dato que nosotros tenemos, que como digo son datos que nunca tenemos la certeza así de si la razón por la cual un estudiante deja el sistema educativo es por violencia o por cualquier otra razón. Pero sin embargo, lo que nosotros tenemos registrado es que anda por el orden de 14.000, 15.000 estudiantes los que han desertado al sistema educativo a consecuencia de la inseguridad. Esa es una cifra alarmante, una cifra que debe preocuparnos a todos los salvadoreños y debemos hacer el mejor de nuestros esfuerzos por asegurar que la escuela sea un lugar en donde el estudiante permanece. Con el Ministerio de Seguridad justamente la semana anterior estuvimos ampliando un convenio que veníamos desarrollando porque hay afinamientos que vamos haciendo en la medida en que vamos descifrando algunas debilidades dentro del plan, ¿verdad? Pero este año vamos a tener una atención en 1.250 escuelas del sistema educativo. Es prácticamente el 25%, casi el 25% de los centros escolares del país. Estamos viendo de
la atención en el tema de la seguridad perimetral de nuestros centros escolares. Son 300 centros escolares que van a tener ese tipo de atención. Tenemos 700 centros escolares que van a cuidar de la ruta de la escuela al lugar de residencia del estudiante, ¿verdad? Porque ahí es donde ocurre el grueso de atentados, digamos, contra los jóvenes estudiantes o contra los maestros, ocurre en el tránsito de la escuela a su lugar de vivienda. Son 700 centros escolares que se van a atender en ese tema y 300 que están incorporados dentro del plan El Salvador Seguro, que incluye otros tipos de programas para atraer, digamos, a los estudiantes que están fuera del sistema educativo, que es, creo, parte importante de cualquier plan de seguridad, lograr que estos jóvenes que están fuera del sistema regresen al mismo y que tengan las oportunidades de continuar formándose como ciudadanos. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este martes 17 de enero de 2017. Estamos conversando con el señor ministro de Educación sobre las expectativas de este año lectivo 2017. Recordemos que esta semana ya los centros educativos vuelven a sus actividades y muchos niños pues vuelven a las aulas. Señor ministro, a mí me llama la atención un aspecto que me parece muy importante. ¿Qué tanto los padres están dispuestos a involucrarse en la educación de sus hijos? Porque creo yo que la mayoría de veces cuando hablamos de educación pensamos solo en el papel de los maestros, el papel que juegan las escuelas, pero ¿qué papel deben jugar los padres en estos tiempos que corren en El Salvador? ¿Qué tanto deben interesarse por el proceso de formación y por la asistencia de sus hijos a las escuelas? Bueno, no hay ninguna duda que la primera escuela es la familia, ¿verdad? Creo que esto es importante destacarlo porque tampoco hay que pedirle a los maestros lo que los padres no hacen, ¿verdad? En efecto, nuestra sociedad es una sociedad en donde las relaciones familiares han sido precarias. Bueno, la cantidad de niños que se desarrollan en condiciones difíciles, pues no es poca en El Salvador. Históricamente no ha sido poca, pero en los últimos años ha estado todavía más resaltado por el hecho de que la migración en El Salvador ha sido una migración, yo diría, impresionante, ¿verdad? Y esa migración de los padres con frecuencia ha dejado a los niños indefensos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista socioemocional, digamos, ¿verdad? Y eso pues es muy, muy delicado. Esta es una de las cosas que yo siempre he creído importantes de señalarla, de que no es posible que nosotros creamos que la atención a necesidades materiales pueda sustituir esa necesidad que tienen los niños, las niñas de la protección de sus padres, ¿verdad? Así es que ahí está un primer elemento que debiéramos revisar en nuestra sociedad, que cada uno de los padres y madres de familia pues revisen de manera profunda qué es lo que están haciendo con sus hijos, ¿no? Porque ponerle atención al tema de la educación, sobre todo la educación en los primeros años de vida, que es un tema que nosotros lo hemos declarado como eje fundamental, es el segundo eje que hemos planteado en la transformación de nuestro sistema educativo, ¿no? Porque creemos que el niño sólido desde el punto de vista psicológico se construye en los primeros años de vida. Lo fundamental en la educación se construye en los primeros años, porque todo se construye en el cerebro y esos años son los años más preciosos de construcción de
músculo maravilloso que tenemos los seres humanos, ¿no? Así es que el papel que juegan los padres y el ambiente familiar en general es demasiado importante como para no creer que solo la escuela es la responsable de esto, ¿verdad? La escuela es, yo digo, el segundo responsable del tema educativo, ¿verdad? Pero el primer responsable es sin duda la familia. A mí me parece importante hacer énfasis en temas como este porque muchos maestros se quejan que la mayoría de veces los padres no se involucran en la educación de los niños y como dice usted, creen que son los maestros los que tienen que trabajar con los menores y que la responsabilidad de ellos llega cuando el niño entra a la escuela. Pero me parece importante eso que usted está diciendo, sobre todo para hacerle un llamado a todos los padres que hoy van a enviar a sus hijos esta semana, comienzan la escuela, ¿no? Y que acompañen los esfuerzos de sus hijos por superarse, ¿verdad? Que los estimulen a superarse, que los estimulen cada vez más a ser mejores ciudadanos, ¿verdad? En esta construcción de mejores ciudadanos no es cuestión de esperar que el niño crezca, ¿verdad? Esto se va construyendo desde los primeros años, los primeros días de vida. Exactamente. Ministro, hay una última pregunta que le quería formular y es sobre una queja que tenían los centros educativos de paga, los colegios que decían de que no se les había tomado en cuenta en el plan de seguridad que se está desarrollando. Ellos decían de que por lo menos 200 centros escolares de paga están en zonas de riesgo y que también ellos pedían que se les incluyera. ¿Eso dependía en alguna medida del Ministerio de Educación o buscaron ellos a través de ustedes acercarse a las autoridades de seguridad? Bueno, sin duda, nosotros debemos asegurar que el sistema educativo todo esté lo más seguro posible y sin duda vamos a hacer esfuerzos por atender ese tipo de demanda, ¿verdad? Porque, como digo, nosotros somos responsables constitucionalmente, no del sistema educativo público, somos responsables de todo el sistema educativo. Y en efecto tenemos que generarle a todas las escuelas, sean públicas o privadas, el ambiente más seguro posible. Ministro, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros en el inicio de este año lectivo 2017. De verdad, los mejores deseos para educación y el trabajo que va a hacer en este año que está comenzando. Comienza el reto para educación también. No, muchas gracias a usted por este espacio. Creo que es importante mantener siempre informada a la población salvadoreña de nuestro sistema educativo. Muchas gracias. Así llegamos al final del espacio de la entrevista. Agradecemos la sintonía de todos ustedes y por supuesto les hacemos la más cordial invitación a que continúen con Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.